El próximo 15 de agosto se cumplen 85 años de la matanza de Badajoz, un genocidio de libro, aunque no estaba en los libros. Niños, mujeres y hombres llevados a la plaza de toros para luego desde allí llevarlos a fusilar al cementerio. Dicen las crónicas que los cuerpos se amontonaban en las calles por centenares. Se estima que más de 4.000 personas fueron asesinadas. Las cifras de víctimas que dejó el golpe de Estado de 1936 son espeluznantes. Se habla de 160.000 asesinados entre 1936 y 1945, más de 2.000 fosas comunes y por encima de los 100.000 desaparecidos. Todo por la sagrada causa nacional. Sobre estos pilares de sangre y barbarie se erigió la dictadura franquista. Todo por la sagrada causa nacional es también el nombre de un libro muy importante, donde a través de pequeñas historias reales y perfectamente documentadas se puede contemplar una de las páginas más oscuras de nuestra historia, que debemos haber leído mal, porque hay en el Parlamento español 52 diputados que la reclaman con orgullo como propia. Hoy tenemos a su autor, Francisco Espinosa, en nuestro programa. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en La Frontera. Hola, buenas tardes. Profesor Espinosa, las cifras de la masacre se están documentando. ¿Podemos hablar de cifras más o menos consensuadas? Bueno, mira, con la investigación que contamos hasta ahora, la base de esa investigación se basa fundamentalmente en los registros civiles, lo que quedó en los libros de enterramientos, y luego testimonios personales, memoria oral, con lo cual ahí llegamos a lo siguiente, y es que en la ciudad de Badajoz sabemos que fueron asesinadas entre agosto del 36 y finales del 36 en torno a unas 700 personas, y en el resto hasta el 44, pues en total son unas 1.500 personas. Esas son las cifras con nombre y apellido. Lo que ocurre es que en el tema de la represión aún no hemos podido acceder a los archivos fundamentales para saber realmente qué pasó, porque los juzgados son una fuente parcial, en el sentido de que no toda la gente que fue asesinada llegó a inscribirse en los registros civiles por múltiples motivos. Por ejemplo, en el caso de Badajoz, uno de los motivos fue que en su momento no se inscribieron porque los militares no quisieron, y luego en Badajoz, como se produce la gran migración de los años 50, 60, etcétera, bueno, pues la gente ya se va de aquí, se lleva, la mayoría de la gente que migró fueron precisamente del mundo de los vencidos, ¿no? Con lo cual ya se van a otros sitios, cambia ya su perspectiva, y hay una serie de datos que quedan ya perdidos porque nadie se va a molestar estando en Cataluña, en el País Vasco, en Suiza o en Alemania, en intentar que se inscriba la muerte del padre, del abuelo, etc. Entonces, hasta que no se pueda acceder a la documentación militar, a la documentación de la Guardia Civil y a la documentación de la policía, lo que fueron las delegaciones de orden público una vez que se produce el golpe, que luego son las comisarías de policía, pues no podremos saber realmente las cifras que se pueden manejar, ¿no? Las cifras reales. Ahora, lo que sí sabemos en cuanto a los datos con que contamos es la dimensión que tuvo esa matanza en la provincia de Badajoz, para lo cual solo bastaría decirte que con los datos de los registros civiles y algunas fuentes orales, en Cádiz los datos que tenemos son de 3.000 personas en toda la provincia, en Huelva son 6.000 personas, en Sevilla son 13.000 personas, en Córdoba pues otro tanto, y en Badajoz también fueron en torno a 13.000, 14.000 personas, ¿no? Solo con los datos que tenemos, en el sentido de que estoy seguro de que si tuviéramos realmente las fuentes con que contaron los gabinetes jurídicos de las auditorías de guerra, las comandancias de la Guardia Civil y las delegaciones de policía, pues sabríamos realmente la dimensión real que tuvo la matanza. Es curioso que en España vemos que hay muchos a los que les molesta la memoria y dicen no toquemos el pasado. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, en Alemania se celebra como héroes a los que atentaron contra Hitler, y aquí todavía hay mucha gente que no sabe quiénes eran los de la 9. Bueno, en eso hay
razones de bastante peso, ¿no? Una de ellas fundamental es que en Alemania el fascismo fracasó y hubo luego grandes, grandes conflictos de guerra, como todas las celebraciones de Nuremberg y otros muchos juicios, ¿no? De manera que, aunque tardó en recuperarse la memoria en Alemania, se hizo finalmente, a partir de los años 80 y 90, se ha podido hacer. Claro, en España la dictadura llega hasta donde llega y encima como corona de este proceso de 40 años, pues resulta que la transición que se hace es una transición que permite que la derecha no rompa con el franquismo y que al mismo tiempo permite que la izquierda, entendiendo por tal entonces lo que pudo ser el PSOE, que representaba eso por aquel entonces, pues parta de que no hay que mirar atrás y de que no hace, que hay que mirar al futuro y se olvide de lo que practique políticas de olvido, ¿no? Entonces, claro, esa mezcla lo que produce es un país donde las políticas de memoria nunca han subido de un nivel mínimo. En la época de Zapatero, con aquello que no hay manera de recordar cómo se llamaba, que acabó conociéndose por ley de memoria, y por lo demás lo que se han aplicado son políticas de olvido, que son las que nuevamente se hacen, y de ahí que la derecha siempre esté diciendo que ya está bien de guerra, que ya está bien de cosas, que ya está bien de desaparecidos, porque ellos mismos no quieren que ese tema finalmente se salga de él lo que tiene que salir, porque evidentemente afecta al presente. Claro. Esa es la cuestión de la historia, que no solo es que investigue que investigar lo que ocurrió en el 36 en Badajoz, no solo vale para aquello, no, vale para ahora. Por la Sagrada Causa Nacional es una especie de homenaje a esa gente silenciada. Mira, el libro por la Sagrada Causa Nacional viene a ser una continuación de los trabajos hechos sobre Badajoz. Uno fue sobre la reforma agraria en la provincia de Badajoz, que fue provincia piloto en aquella historia. Otro se llamó la columna de la muerte y fue fue seguir el recorrido de las columnas que salen de Sevilla el 2 de agosto del 36 y ocupan, al cabo de varias semanas, ocupan Mérida y ocupan Badajoz, ¿no? Ocupándome también entonces de todo lo que fue la toma de la zona central y oeste de la provincia, ¿no? Y eso fue lo que ocurriría en el 36, que al final se acaba ese proceso de ocupación, ¿no? Al menos en la zona central y occidental. Y este libro que he hecho ahora es un libro que, que trata de ver a qué quedó reducida la vida en una provincia rural, en una provincia agraria como Badajoz, tras la matanza del 36 y desde el nivel más abajo, que es el nivel de los pueblos, de cómo en qué situación quedaron los vencidos, qué fue de ellos en aquel medio tan duro, ¿no? Y también se ofrece, porque la documentación lo posibilita, cómo se movieron y cómo se establecieron las redes de poder entre el mundo de los vencidos. Con lo cual también se ofrece ahí lo que es la base del franquismo, porque muchos pueblos son apellidos que tienen continuidad, ¿no? Claro, porque una cosa que has hecho en tu libro es rastrear nombres y apellidos, y claro, has llegado a sorpresas, ¿no? Tanto por el comportamiento de algunas personas como por esa continuidad. Bueno, ten en cuenta que en el trabajo que yo he hecho, la documentación básica es la documentación judicial militar de los procedimientos que se abrieron entre el 37 y el 39. Entiéndeme que los procedimientos naturalmente son documentación militar que cuenta, claro, que ofrece todo tipo de apellidos y todo tipo de situaciones, pero naturalmente es un terreno en el que hay que andarse con sumo cuidado y lo que se muestra en el libro es simplemente lo que se puede ver en la documentación judicial militar. A quienes pasan aquellas desgracias y aquellos hechos, cómo se produce la represión, cómo se produce el saqueo, el problema de quién va al frente cuando se necesita ya que vaya la gente al frente, porque la guerra se establece ya a partir de noviembre del 36, los roces entre los grupos dominantes de cada pueblo, los problemas con falanges, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se ofrece una perspectiva local
que podría ser considerada microhistoria, pero que yo creo que tiene otra intención más fuerte de ver realmente el fascismo a nivel del suelo, desde abajo, ¿no? Porque una de de las conclusiones que saca tu trabajo es que todo aquello estuvo planificado. Bueno, resulta evidente, viendo lo que ocurre a nivel nacional, viendo lo que fue el punto de partida de la sublevación en el norte de África y la trayectoria por Algeciras, Cádiz, Sevilla, etcétera, Mérida, abajo, que toda esa ruta primera que va del norte de África a Madrid, que se para en noviembre del 36, fue un golpe militar brutal, donde se planificó perfectamente cómo debía de hacerse la represión que debería poner fin a la Segunda República. No solo poner fin, sino arrasar con todo lo que oliera Segunda República. Y de ahí esa serie de líneas maestras que trazan esa subida de las columnas, que van actuando exactamente igual en todos los pueblos y que son ayudadas por la aviación de tablada, que es la que va por delante bombardeando pueblos y haciendo huir a la gente, tomando cada pueblo, haciendo una represión ejemplarizante, de tipo ejemplarizante, nada más ocupar un pueblo, cambiando los poderes y echando a los que estaban en las corporaciones, poniendo a otros, no sé. Y esa fase, a medida que va avanzando el golpe, pues se une a la represión que continúa luego, porque en todos los pueblos van matando, viene a ser como un uno por mil, ¿no? En el caso de pueblos de Badajoz, pues si tienen 7.000 habitantes, la columna se carga a 70 el primer día que lo toma, ¿no? Entonces van marchando así y dejando esa huella de sangre que permanece hasta que no pueden ocupar Madrid y entonces ya se crea una situación de guerra civil. Claro, esa voluntad genocida se parece mucho a aquella afirmación de Franco a un periodista extranjero cuando le dijo que si tenía que fusilar a media España, pues fusilaría a media España. Pues sí, porque yo creo que solamente encontraron, ya cuando se dieron un poco de cuenta de la matanza que iban haciendo, solamente encontraron algunas limitaciones que indicaron los propios militares. En concreto, uno de aquí del Estado Mayor de la Segunda División avisó de que esa mano, ese grupo, esos miles de presos podían ser utilizados como mano de obra esclava. Y eso lo avisó a mediados del 37, diciendo, bueno, mira, no hace falta matar a tanta gente, pueden ser útiles efectivamente para lo que se utilizaron en obras públicas de todo tipo, incluso en obras privadas, en la década de los 40, en los 50, incluso en los 60. Y por otra parte hay una idea que fue jefe militar de Cádiz, que en un documento dice que hay que tener en cuenta que la matanza tiene un límite, y el límite es que no que no se planteen problemas a la vida económica. O sea, que va a hacer falta gente para que haga las faenas agrícolas, para que trabajen tal cosa, y no así para lo que era el mundo tal como existía entonces. Porque claro, entre los que habían matado, entre los que habían huido, entre los que había presos, que evidentemente aquello en provincias pequeñas pues podía convertirse en un problema grave, ¿no? De manera que se pueden establecer una fase primera, que es la de la represión por bando de guerra, que en esa se cargan todo lo que se mueve, una segunda fase con consejos de guerra que se establece a partir de los primeros meses de 37, que dura hasta el 44 y que va disminuyéndose poco a poco, en el sentido de que van matando selectivamente. Y ya con el curso de la Segunda Guerra Mundial, pues van bajando, hasta en el 44 ya para. Claro, porque perdían los nazis la guerra. Francisco, tú has hecho un rastreo con nombres y apellidos, un trabajo muy riguroso y meticuloso. ¿Se ve continuidad histórica en esos nombres y apellidos de los vencedores y los vencidos? Pues sí, indudablemente existe, sobre todo viendo en un tramo tan largo como es el tramo de empezar por la República, seguir por el golpe, luego
por la posguerra, que en ese tipo de provincias la posguerra no es en el 39, la posguerra es en el momento en que son ocupadas y empieza ya un tipo de vida que es como la que va a tener el resto del país poco después, ¿no? Y salen esos apellidos y naturalmente ese mundo, tanto de vencidos como de vencedores, se perpetúa luego en la dictadura. Lo que ocurre en el caso de la derecha tiene continuidad, ¿no? Y hay apellidos que son iguales y que permanecen durante mucho tiempo. Pero en el caso de la izquierda ocurre algo curioso, ¿no? Sobre todo en una provincia marcadamente socialista como era Badajoz, ocurre algo curioso, y es que lo que llega a la izquierda a la transición, cuando llega el momento de decidir qué modelo se va a seguir tras la Constitución del 78, pues no sirve, porque venían de una tradición de izquierda marxista, con lo cual durante el 77-78 se produce una operación por la cual la izquierda que venía de la dictadura es suplida por otra izquierda que viene de otro modelo que puede ser representado por gente como era entonces Alfonso Guerra, Felipe González, Yáñez o allí en Badajoz Ibarra, etcétera, ¿no? Se produce una ruptura ahí, o sea, no es la misma izquierda, se produce una ruptura y la que venía de antes pasa a ser el PSOE histórico, que naturalmente se pierde porque en el 82 se produce la mayoría y las elecciones del 84, las elecciones municipales, le dan el triunfo al PSOE renovado que sale de Sureña, ¿no? Con Mm. lo cual en la izquierda no hay continuidad, al contrario que en la derecha. Claro. Casi para despedirnos, hay algo que yo no entiendo y a ver si nos lo puedes explicar. ¿Cómo es posible que gente que ha identificado a los verdugos al final han tenido problemas con la justicia por señalarles? Bueno, pues mira, esto ha sido porque ya desde antes de la ley de amnistía se planteó lo que era hubo un decreto que aparentemente iba sobre la libertad de expresión, pero que en realidad se podía haber considerado como un decreto sobre el derecho al honor. Ese decreto, cuando se aprueba la Constitución en el 78, debería de haber desaparecido porque ya la Constitución ocupaba todo este terreno. Sin embargo, en la Constitución se mete un artículo que es el 18.1, donde también va metido el derecho al honor y a la propia imagen y a la intimidad y no sé qué más. Entonces, claro, ese artículo es el que ha permitido que cualquier persona que hable de esto que le pasaron a él, a su propia familia, en su pueblo, etcétera, pueda ser demandado tranquilamente por una serie de personas que no acaban de entender que eso pertenece a la historia y que incluso hasta hoy mismo, con el caso de Alicante y Juan Antonio Ríos Carratalá, pues hay un señor que dice que su padre no intervino en lo del tema de Miguel Hernández o que no intervino como lo dice este, ¿no? Y eso empezó en el año 80. El primer caso que hubo fue el de Fernando Ruiz Vergara y la película Rocío. Y luego hay una continuidad de casos que van escalonadamente desde ese primer caso que fue muy grave porque destrozaron la vida de Fernando Ruiz Vergara hasta los casos de la primera década del siglo que fueron también muy importantes y muy sonados, ¿no? Sobre todo el caso que hubo catalán con Dolores Genovés y otros casos que fueron, que fueron importantes y que llega hasta finales de la primera década del 10, llega ya luego el PP, se acaba con las políticas de memoria, pero aún asoma de vez en cuando. Asoma en lo de Pamplona con el tema de la grabación de aquella reunión que hubo, asoma con lo del Franco aquel de una exposición, y asoma también ahora con lo de Alicante, ¿no? Entonces, claro, es un tema que no ha acabado porque sigue existiendo ese artículo, que por cierto, parece que esa, como otras partes de la Constitución, fue copiado de la Constitución alemana, solo que en el caso alemán el derecho al honor no tiene absolutamente nada que ver con lo que aquí se aplica, y es impensable que el derecho al honor se utilice para salvaguardar a un nazi que anda por ahí oculto, etcétera, que salgan defendiéndolo. Allí no tiene ese sentido. Pero aquí en España se ha cogido ese sentido y será problema hasta que se modifique. Claro.
Francisco, para despedirnos, yo siempre he dicho que España era el único país de Europa donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Hoy vemos que la extrema derecha se ha extendido por todo el continente, incluida Alemania, que ha tenido unas políticas de memoria más fuertes. ¿Cómo nos explicamos este auge de la extrema derecha y en concreto en España que haya 52 diputados de Vox en el Parlamento español? Bueno, bueno, hay una auténtica tromba mundial desde hace una década o incluso más, que ha contribuido a todo ese movimiento partiendo de Estados Unidos, partiendo de otras zonas del mundo, y todo lo que ha sido el auge en Europa, en diferentes países, de partidos abiertamente fascistas, ¿no? En el caso español, claro, al mismo tiempo que también puede pensarse que aquí también ha estado Steve Bannon y ha hablado con Vox, y hay cosas que pueden ser comunes a otros países europeos, sin embargo, tiene una particularidad propia. La particularidad propia es que la derecha española es precisamente la que albergó a Vox, porque en la derecha española de la época de Aznar había un sector liberal, que había un sector medio liberal y que había gente de extrema derecha como la que ha habido desde siempre en el Partido Popular, ¿no? Que al fin y al cabo viene de donde viene, ¿no? Viene de una evolución del propio franquismo, ¿no? Y al cabo Fraga fue lo que fue, ¿no? Entonces, es un problema difícil de solucionar en el sentido de que mientras que no haya una derecha española liberal que rompa con la dictadura y con lo que supuso el franquismo, este tipo de cosas no van a quedar claras. En Europa es posible hacer una línea entre partidos democráticos que dejen fuera a la extrema derecha, porque aunque sean diferentes, izquierdas y derecha, pero saben que esa línea hay que guardarla porque son partidos democráticos, aunque sean de derecha. En España esa línea no se puede. En España, en 2004, el ministro de Defensa, José Bono, invitó a desfilar en la Castellana a un tipo que había estado en la División Azul y a uno que había estado luchando contra los nazis, un republicano con la División Leclerc. No sé si eso ayuda o todo lo contrario. No, esto es la línea esa de equidistancia que tanto peso ha tenido aquí en España desde la propia transición hasta ahora, y que es una línea que se mantiene y que está resultando realmente complicada de superar, ¿sabes? Francisco, hablas en el libro de lobotomía. ¿Por qué? Bueno, hablo de lobotomía porque hay que plantearse la situación en la que se encontraba España durante la Segunda República, en la década de los años 30, que era una época fueron unos años de efervescencia total y una serie de políticas que iban en beneficio de la mayoría, tanto a nivel económico, político, social, tenían esa intención de superar una situación problemática que se arrastraba incluso en algunos casos de siglos atrás, ¿no? Entonces el golpe supone una paralización absoluta y una especie de socavar hasta el fondo, hasta la raíz, como dijo un cura de un pueblo de Huelva. Hay que acabar con ellos hasta la raíz, de manera que aquello volviese tan atrás que ni siquiera la gente pudiera sentir algo con respecto a lo que fue la República, sino solo odio, olvido, etc. Eso Eso se traduce en una situación que, bueno, en la dictadura solamente hay derecha, la izquierda anda como anda mal viviendo durante todo el tiempo, ¿no? Pero luego, cuando llega la transición, parece que nunca, incluso todavía hasta el tiempo que vivimos ahora, nunca se ha recuperado su izquierda ya del daño que se le hizo entonces. Ha sido ya otra, diferente, ya, sí, que no estamos en el mismo tiempo, partiendo de ahí, pero que en modo alguno puede sentirse mínimamente en comunicación con aquella situación. Y pienso en un ejemplo claro. Por desgracia, aquí en España no existe una película, un documental como La batalla de Chile de Patricio Guzmán, que recoge lo que era la vida en los años de la Unidad Popular. Lo recoge de una manera impresionante, ¿no? Para cualquiera que lo vea, ¿no? De hecho, ese documental ha estado prohibido en Chile durante mucho tiempo, incluso hoy mismo no suele ponerse. Pensemos por un momento lo que ha sido de Chile desde que se produjo el golpe de Pinochet hasta la actualidad.
Chile, como dice el propio Patricio Guzmán, es uno de esos países, como España también, a los que no les circula la sangre bien, porque son países sin memoria, países que han tenido por fuerza de olvidar el pasado, porque entonces, si comparamos la situación actual de Chile, que es problemática, porque Chile no acaba de reencontrarse, con lo que fue el momento aquel álgido de los años 70, pues uno se da cuenta de lo que suponen esos golpes militares y esas dictaduras, ¿no? Y en el caso de Chile tiene la posibilidad de verlo en el documental este. Aquí, sin embargo, no tenemos la posibilidad porque nadie pudo hacer ese documental en aquel tiempo. Pero el efecto es el mismo. Ha ocurrido exactamente lo mismo que en Chile. De manera que se produce tal descompensación que cabe hablar de lobotomía. España fue una sociedad que fue lobotomizada de todo lo que era la parte izquierda de la sociedad, ¿no? Yo siempre he visto a la España, a la izquierda española acomplejada, y es verdad que los chilenos han puesto en marcha ahora un proceso constituyente con una nueva generación, mientras que aquí el proceso constituyente también nos fue hurtado y fue construido, ¿no?, desde arriba. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero fíjate que incluso todavía hoy, hace relativamente poco, coincidí con gente de Latinoamérica en una reunión, etcétera, y había gente joven, abogados, etcétera, que no conocían la película de Patricio Guzmán. Francisco Espinosa, por la Sagrada Causa Nacional, Historias de un tiempo oscuro, lobotomía y franquismo. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Frontera y muchas gracias por hacer ese trabajo que, si no lo hacen algunos historiadores coherentes, desaparecería de la memoria de nuestro país. Así que muchas gracias por esa coherencia como historiador. Nada, gracias a vosotros. Hasta pronto.